Hola a todos, nuevamente mi nombre es Ricardo Pereira del curso Análisis de Circuito 243003. Estamos aquí en el trabajo final de dicha materia. Los estudiantes o los que participamos en la entrega de este trabajo final fueron José Andrés Gómez, Luis Fernando Bustamante y Ricardo Pereira Lambraño, mi persona, del grupo número 3. Para este circuito o para este trabajo final tenemos que hacer o diseñar un separador de frecuencias según el anexo 1, un separador de pasa altas RC y un pasa bajas con RL para que lleguen a unas bocinas de 8 ohmios y en sus respectivas frecuencias de corte. Hay que aclarar que la frecuencia de corte y de separación deben ser las mismas tanto para el circuito RC como el RL, ya que es ideal. Si por ejemplo en el RC la frecuencia de corte es 1.5 kHz y en el RL es 1.9 o 2, vemos que hay una discrepancia y no es un filtro ideal. Para el desarrollo de esta actividad, primero que todo tenemos que diseñar el diagrama esquemático. Para el circuito RC tenemos que tener un capacitor en serie con la bocina de 8 ohmios, ¿no? Con respecto a la entrada también tenemos que tener el inductor o una bobina hacia el capacitor, hacia la bocina en serie en sus respectivas tierras conectadas. Así debería funcionar de manera real nuestro circuito. Ya hallado el diagrama esquemático, tenemos que hacer las funciones de transferencias. La función de transferencia del pasa alta es B sub 0 o B de salida o voltaje de salida entre voltaje de entrada. Vemos que el voltaje de salida está en la resistencia interna de la bocina, entre la resistencia interna más el valor de la capacitancia reactiva, de la reactancia capacitiva del capacitor, y nos queda así. Si simplificamos o hacemos la operación, nos quedaría JW por RC más 1 más JW por RC. Este JW en función de transferencia se podría cambiar por la variable o la constante especial que es S. Entonces este vendría siendo S y acá vendría siendo S, por si lo queremos graficar en un software matemático como MATLAB. Entonces escribimos esto como matriz R por C, la multiplicación de estos dos componentes en un espacio de la matriz y en el otro espacio JW, que es S, se le pone igual a 0, y abajo sería 1 más lo mismo de acá arriba. Entonces nos daría la función de transferencia en MATLAB. Para hallar la frecuencia de corte en radianes tenemos que dividir 1 entre la multiplicación de la resistencia por el capacitor. Bueno, para el filtro pasa bajas es lo mismo. Tenemos que el B de salida es la resistencia y el B de entrada es la resistencia más la capacitancia inductiva, la reactancia inductiva, perdón, de la bobina. Entonces procedemos a hallar la frecuencia de corte y el valor del inductor. Como dije anteriormente, la frecuencia de corte es 1 por la multiplicación entre la multiplicación de R por C. Haciendo la conversión de micros a faradios nos da 10 por 10 a la menos 6 y hacemos la operación y nos da 12.500 radianes segundos. Pasando a la frecuencia, o sea, lo multiplicamos entre 2pi. Primero hacemos la operación como la vez pasada, como en el trabajo pasado, y nos da 1989.43 Hz, o sea 1.9 o 1.9 kHz, casi los 2 kHz de corte. Para la bobina tenemos que L es igual a R entre 2pi por la frecuencia. Haciendo los cálculos nos da que la bobina es de 0.00064 Henry
Pasándolos a milis serían 0.64, y si lo queremos pasar a micras sería 640 microhenrios, pero así está bien. Hacemos los diagramas de bode del circuito y los simulamos en multisim, y aquí están. Vemos claramente los diagramas de bode y el corte de los dos circuitos. Y tenemos la simulación en Proteus. Vemos la ganancia con respecto en frecuencia de los dos, una en rojo y la otra en verde, y vemos que la frecuencia de corte está precisamente en 2 kHz, en 1.9. Entonces vayamos directamente al simulador y veamos si se cumple. Esta vez tuve problemas serios con el Proteus, ya que no me dejaba graficar muy bien y se me cerraba el programa, pero por multisim se puede hacer. Vemos que tenemos en serie el primer circuito y el segundo. Le estamos metiendo una señal de tipo seno de 20 Hz. Entonces vamos a metérsela en kilohertz y tenemos unos diagramas de bode. Entonces vamos a ver cómo nos lo grafica. Para el circuito RC o pasa bajos, tenemos que en modo de magnitud la frecuencia de corte está más o menos en los 2 kHz. Observemos, ahí está más o menos en los 2 kHz. Si queremos ver la magnitud del filtro RL, vemos que se está cumpliendo cabalmente, más o menos en 2 kHz. Aquí está más o menos en 2 kHz. Y si comparamos la gráfica de arriba con la de abajo, vemos que una deja pasar las frecuencias altas y la otra deja pasar las frecuencias bajas, y se está cumpliendo idealmente nuestro circuito. En fase sería igual y vemos que se está cumpliendo. Si lo queremos ver detalladamente, vamos a la gráfica, y aquí en la gráfica nos muestra primero que todo el filtro RC y el filtro de pronto dice RC, pero este es el filtro RL que está en el mismo plotter. Entonces vemos que se está cumpliendo cabalmente esto. Como conclusiones tenemos que la primera, que para una frecuencia de corte de 1989 Hz o casi 2 kHz, tenemos que usar un filtro de 10 microfaradios en series con la bocina. Y para una frecuencia de corte de 1989 tenemos que usar también un inductor de 0.64 mHz. La frecuencia de corte para el filtro pasa altos es recibir frecuencias superiores a 1989. Y la frecuencia de corte del filtro para recibir los bajos tiene que recibir a 1989 Hz. ¿Ya? Entonces ahí se cumplió cabalmente lo que en teoría vemos. Recordemos que este filtro que acabamos de realizar es un filtro de primer orden, que solamente utiliza un componente pasivo, ya, un componente pasivo, que es el inductor y el condensador por separado. Hay de segundo hasta de tercer orden, y hay otros filtros que se llaman filtros activos, pero ya son con amplificadores operacionales. Bueno, esto es todo, y gracias por estar en este video. Recuerden que mi nombre es Ricardo Pereira y gracias.